Hola, muy buenos días, estimados alumnos. Espero se encuentren muy bien todos. Bueno, tenemos 9 de julio del 2021, una fecha bastante, ya vamos a mitad del año, está pasando el año muy rápidamente. Yo creo que este es uno de los años más rápidos. Y bueno, por aquí estamos. Estoy por aquí ya iniciando la sesión, dando oportunidad de que se incorporen algunos alumnos. Estamos próximos a iniciar. Voy a compartirles la pantalla. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante importante porque vamos a abordar lo que es la política económica. Desde la clase pasada abordamos lo que es la fisiocracia y entonces aquí tomamos este modelo como uno de los modelos pioneros en la materia de política económica. Pero posteriormente hay otros modelos como el modelo clásico de la economía, donde se considera políticamente hablando la economía como una ciencia natural, no como una ciencia social, y entonces de aquí partimos de esta disyuntiva. Y vamos a abordar entonces estos temas relacionados con la política económica desde diferentes tópicos, cómo se fueron implementando estos conceptos. Entonces, para esto es importante que tengamos muy en cuenta, muy delimitado en qué consiste ese cambio de concepción de la economía que pasa a ser de una ciencia natural a una ciencia social. Efectivamente, ya se involucran aspectos donde sí debe haber una intervención de Estado, aspectos relacionados con la racionalidad dentro de la economía. Recordemos que abordar la economía desde una ciencia natural es abordarla como algo determinado exógenamente, es decir, algo que tiene mutaciones, pero esas mutaciones no vienen incididas por directamente una intervención social, sino que vienen desarrollándose genuina y pura, de una manera genuina y pura como tal lo previene la economía, ¿no? Entonces, hablar ya de la economía desde un aspecto social es involucrar elementos de regulación, elementos que sí tienen en cuenta variables que mutan la esencia como tal del concepto economía. Entonces vamos a abordar estos temas que son bastante controvertidos, históricamente han sido tratados por diferentes autores y los autores pues han dado su diferente punto de vista. Les repito, la economía vista como un juicio de valor ya se emiten algunas teorías donde se considera que la economía debe tener un grado de cientificidad y ese grado debe ser abordado por diferentes expertos, pero también debe ser autorregulado por la economía como tal. Entonces hay diferentes corrientes ideológicas que expresan este concepto y bueno, de eso se trata. Pues en últimas, el concepto de política tiene que ver con la toma de decisiones y hay decisiones que muchas veces vienen bajo un arco argumental científico, otras no tanto. Entonces, en ese orden de ideas hay que tener en cuenta que es un concepto nuevo para la ciencia, bueno, que fue para la ciencia un concepto nuevo después de la fisiocracia, como lo vimos en la clase pasada, pero hoy vamos a abordar de una manera más profunda lo que es la economía. Bueno, hablar de ya una economía intervencionista es trascender por grandes corrientes ideológicas. Antes de abordar este tema del keynesianismo, yo quiero que nos remontemos rápidamente a grandes autores que han hablado acerca de este concepto. Un breve repaso histórico. Tenemos los mercantilistas, que basaban la economía precisamente en las actividades de mercado. La economía está basada por los terratenientes. Posteriormente tenemos unos clásicos que abordaban este concepto de economía, viéndolo como una ciencia natural. Les decía a ustedes que la ciencia natural es un fenómeno que ocurre de manera genuina, de manera espontánea, por lo ende no debe ser
regulada por el Estado. Ya posteriormente tratamos lo que es la fisiocracia, que la clase pasada lo observamos, y bueno, aquí nuevamente se le entrega gran responsabilidad a las actividades de la economía, de la agricultura principalmente, y bueno, algunas subdivisiones económicas o economías alternas que parten de la agricultura, pero como tal se centra el flujo de actividad económica y el seno social está plenamente articulado en la actividad económica de la agricultura. Posteriormente tenemos lo que es el marxismo, y entonces aquí ya se comienzan a observar ciertas divisiones de la economía, donde la economía ya muta un poco y la economía deja de ser, bueno, comienza a tener estos destellos de nociones sobre si va a ser una economía, una ciencia natural o una ciencia social. Pero efectivamente, Karl Marx va a abordar este concepto de la economía de la ciencia social, porque él va a decir, tenemos dos divisiones de clases sociales, y esas dos divisiones están concentradas sobre los que tienen mucho y los que tienen poco. Prácticamente la burguesía y el proletariado va a ser los fundamentos, eje central de las teorías, de las tesis de Karl Marx. Posteriormente tenemos entonces los neoclásicos, y entonces pasando de esta corriente neoclásica que va a instaurar nuevamente principios del periodo clásico, vamos a llegar a lo que es el keynesianismo. Entonces, ¿quién fue John Maynard Keynes? Bueno, pues John Maynard Keynes es un economista del siglo XX, es líder de esa escuela del pensamiento moderno que le entrega un pensamiento revolucionario a la economía vista como una ciencia social, porque él va a hacerse inmortal, digamos así, con las tesis que le dan nuevamente vida a la intervención del Estado. Entonces, Germain Keynes estudió, eh, bueno, nació en Cambridge, y él, pues, ahí también fue maestro de matemáticas, y fue el que diseñó todo este modelo en 1880, nació en 1883, va a fallecer en 1946, pero él, con la gran crisis del 29, propone lo que son estas teorías de intervención del Estado, ya que el Estado estaba pasando por la gran depresión. Y pues se habían imperado las políticas neoclásicas, las cuales instauraban una no intervención del Estado, pero Yomenes Keynes va a decir, el Estado debe intervenir en la actividad económica, porque si no interviene, va a seguirse concentrando, agudizando esos fenómenos que se han venido desarrollando. Los fenómenos de pobreza se van a seguir agudizando porque el mercado no es suficiente, como se consideraba que iba a ser autosuficiente, pero no lo es, y está demostrando que sigue concentrando la riqueza sobre una élite social. Entonces, el Estado sí debe regular esa actividad y sí debe intervenir. Eso es lo que va a plantear Yomenes Keynes, y dice, bueno, ¿cómo interviene el Estado? Bueno, hay toda una política fiscal. Recordemos que en la clase pasada hablamos un poco lo que era política fiscal, y hablamos de que aquí principalmente se centra la política fiscal en lo que es recaudación de impuestos y emisión de gasto público, ¿no? Bueno, pues Giovanni es que dice sí, el Estado tiene eso, pero el Estado tiene otras herramientas fiscales, como son regular la demanda global, que va a estar explicada por lo que es el incentivar el consumo de los hogares, disminuyendo los impuestos, incentivar la inversión privada, fijando las tasas de interés, incentivar el gasto público, construyendo más obras públicas, más escenarios deportivos, escuelas, universidades,
estimular las exportaciones, fijando la tasa de cambio. Y bueno, y con estas herramientas lo que se buscaba era estimular la demanda global y efectivamente fue una receta que funcionó muy bien para salir de la Gran Depresión del 29. Entonces John Maynard Keynes va a decir, esto sí tiene intervención. Sí debe centrarse en una intervención que active la economía. Bueno, entonces, hablando de este panorama, ya podemos nosotros más o menos identificar a qué alude lo que es la escuela keynesiana, y es que es la intervención pública en los fallos de mercado. Los fallos de mercado comienzan a identificarse claramente cuando la economía también precisamente pasa a ser vista como una ciencia social, una ciencia con una economía razonal. Es decir, hay razonalidad sobre la economía y esa razonalidad entrega un grado de responsabilidad a la política fiscal y a la política monetaria, porque hay ciencia. Y recordemos que meramente el concepto ciencia ya representa un procedimiento, una metodología de investigación, una metodología que es objetiva en un procedimiento donde se busca hallar algo demostrable. Entonces, si ya la ciencia está inmersa dentro de la economía y de manera social, entonces hay que definir cuáles son los fallos de mercado. Bueno, pues los fallos de mercado se dan cuando el mercado no responde al bienestar del sí en sí mismo. Es decir, un fallo de mercado es una concentración de pobreza, una concentración de inflación, una concentración de desigualdad, y son conceptos que obedecen al fallo de mercado. ¿Por qué? Porque estos fenómenos conllevan a que el mercado tenga ineficiencias. Por eso se consideran fallos de mercado. Ahora, en la escuela del neoclasismo hay otros fundamentos. Entonces, se considera que el funcionamiento eficaz del mercado se da en sí mismo. Es decir, el mercado se autorregula, pero la evidencia lo empírica demuestra que no es así con las teorías keynesianas que estamos abordando ahora mismo. Entonces, hay unas ventajas y hay unas desventajas, ¿cierto? Vamos a hablar de las ventajas de los mecanismos de mercado. Se considera que dentro de los mecanismos de mercado, una de las ventajas podría ser la asignación más eficiente de los recursos económicos. Y otra, opuesta a esta, podría ser un fallo de mercado considerado la existencia de mercados no competitivos. Entonces, una ventaja del mercado, algo positivo que se puede considerar dentro del mismo mercado en sí, es que hay una asignación eficiente de los recursos. Si esto no se da, pues ocurre lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que haya un fallo de mercado. Si no hay una asignación eficiente, una distribución de recursos de manera eficiente, pues se van a distribuir de una manera más concentrada en algunos sectores de la economía, y esto va a concentrar más la desigualdad, ¿cierto? La concentración de la riqueza se va a ir hacia ciertas clases socioeconómicas y esto va a derivarse en una pérdida de bienestar. Entonces tenemos la asistencia de mercados no competitivos. Bueno, ¿por qué se da esto? Los mercados no competitivos son mercados donde se habla de la competencia imperfecta de mercado, es decir, la competencia monopólica, oligopólica, duopólica, son las fallas de mercado. ¿Y por qué deben de ser intervenidas? Porque conllevan a que se ralenticen las actividades de mercado. Si se distribuye la riqueza hacia un lado de la balanza, pues esto en el corto plazo va a generar ciertos efectos que en el largo plazo se van a agudizar
y van a ser cada vez más incontrolables. Otras ventajas que aporta el mercado están asociadas con, tenemos, el comportamiento individualista de los agentes conduce a una solución competitiva y la más adecuada para el colectivo. Esto se considera como algo positivo. Diríamos que la teoría de la copa expresa esto. La riqueza de las clases dominantes, cuando se ve rebasada, entonces se derrama sobre la pobreza. Entonces es como la teoría del derrame, ¿no? Es como una de las ventajas. Muchas veces esto no ocurre porque los agentes económicos no son razonables y la riqueza no se redistribuye, sino que se queda sobre las mismas manos. Y bueno, la evidencia empírica lo ha demostrado por los países de América Latina, donde seguimos teniendo una de las mayores concentraciones de la riqueza, y esto lo podemos ver incluso con lo que son los países como del continente sudamericano y que están un poquito por encima de lo que son países más pobres del mundo, como es el caso de los países del continente africano. Ahora, hay otros fallos de mercado que se pueden concentrar, como cuáles. En estos fallos de mercado tenemos lo que es la generación de externalidades, es decir, agentes internos y situaciones externas pueden intervenir negativamente sobre la economía. Digamos, una situación externa es una sequía, es una externalidad, es una situación imprevista. Una situación externa es la actual pandemia. La actual pandemia es una externalidad no predecible. ¿Quién iba a predecir que se iba a dar una pandemia que iba a detener la economía y generar los fallos que ha generado? Bueno, es una externalidad, es una situación, ¿cierto? Otra falla de mercado, tenemos la asistencia de economías de escala crecientes que contradice el funcionamiento de los mercados cercanos a la competencia perfecta. Sabemos que la competencia perfecta parece ser una noción, parece ser algo utópico para los países de América Latina. No obstante, también tenemos que la competencia perfecta es una situación donde hay conocimiento pleno de lo que pasa en el mercado, las empresas son precio aceptantes, entre otra serie de elementos que se dan y que no están tan claramente definidos en los países en vía de desarrollo. No obstante, hay países desarrollados que se encuentran incluso en un paraíso fiscal y tienen muy claramente delimitados esta serie de diferencias. Bien, por otra parte tenemos eh, hay otras ventajas en los mecanismos del mercado. Podríamos hablar que se respeta la libertad del individuo y nadie regula directamente el comportamiento de cualquier agente. Esa es una de las ventajas. Digamos que hay conocimiento en el mercado y son razonables los agentes. Entonces no se inspiran más bajo comportamientos egoístas, sino que el mercado se regula pensando colectivamente en el bien de la economía. Otra ventaja podría ser los cambios de precios relativos y la competencia inducen la innovación y los cambios técnicos en los productos. Los desequilibrios que se producen en una economía suelen ser temporales. Esas son ventajas de los mecanismos de mercado, como lo podemos ahí textualmente interpretar. Pero también tenemos otras fallas severas, como lo que son ineficaz distribución de la renta. Ya dijimos que pues eso conlleva a agudizar la concentración de la riqueza. Los mecanismos de mercado no solucionan los desequilibrios de la economía. Esto también puede pasar muchas veces. Las estructuras, las herramientas de mercado como tal no son autosuficientes para regular la economía. Son los fallos, que es lo que pasó precisamente en la Gran Depresión del 29. Y bueno, y tenemos por acá por otra parte otro fallo finalmente es que pueden existir comportamientos individuales
que sean insolubles, que sean insolidarios con el resto de la sociedad. Lo que les decía a ustedes, el egoísmo puro, diríamos. Por ahí hablaba algunas psicoanalistas, hablaban de que el egoísmo era una condición natural del ser humano. Por ende, combatirlo no era una situación eh, como fácil, ¿no? El egoísmo es una condición humana, también lo planteaban otros grandes escritores, politólogos, economistas. El caso del príncipe Maquiavelo, desde Maquiavelo ya viene el pensamiento que acepta al hombre como egoísta en su esencia natural. Y también Thomas Hobbes en el Leviatán va a decir, el hombre es irracionalmente egoísta. Por eso tiene que haber un Leviatán, un monstruo, un gran Estado que defienda las teorías planteadas, ¿no? Bueno, son muchos pensamientos que aluden a que el hombre es egoísta. Y bueno, en la economía, si hay egoísmo, hay desigualdad. Entonces, pues hay que regular esa conducta. Muy bien, tenemos entonces fallos del sector público en su actuación para corregir los fallos de mercado. Vamos de estos 5 planteamientos y uno se subdivide, vamos a verlos brevemente. El primero habla acerca de la asistencia de imperfecciones derivadas del mercado político, la actuación con vistas a las elecciones, la búsqueda de beneficio personal. Recordemos que el beneficio personal es algo que se ha dado desde que se consideró la democracia. O sea, la democracia es un árbol que rápidamente nace torcido. ¿Por qué? Más que todo en los países como los nuestros, donde se asocia la politiquería con la política. Entonces, ¿hay imperfecciones del mercado político? Sí, porque las decisiones no tienden a ser de la mayoría, sino de la clase dominante. Es como se entiende dentro de las fallas de mercado y principalmente dentro de lo que es la estructura política de los países con ciertas vulnerabilidades sociales. Ahora, también se habla de que hay otra falla del sector público en materia política y aquí tenemos el segundo punto. Es ineficiencias en la producción de bienes y servicios sociales. El suministro de bienes públicos. Llega un líder dominante, llega un político a ejercer política, pero se olvida del bien común y prima el bien particular. Entonces, vemos que sectores se tienden a ser más dominantes porque tienen cierto, están favorecidos en términos económicos. Tenemos entonces otros elementos. Voy a ver por aquí rápidamente. A ver, veo que... A ver. Bueno, bueno, tenemos aquí. Bueno, consigamos. Ok. Tenemos dificultades en el control de los monopolios naturales. Los monopolios naturales, ¿a qué se debe con esto? Son monopolios que se originan porque sencillamente hay países que son ricos en algunos sectores y esos sectores se hacen dominantes. Un monopolio natural de Venezuela, el petróleo. ¿Por qué? Son ricos en petróleo y es algo inevitable, ineludible que se especialicen en este sector, como lo bien lo plantea la teoría de la ventaja comparada. Un país debe especializarse cuyo bien tiene en abundancia e importar cuyos bienes tienen en escasez. Bueno, tenemos también la asistencia de externalidades, ya habíamos hablado sobre eso. No solamente son situaciones, sino que también algunos agentes u autoridades dominantes que regulan el beneficio. Y por otra parte tenemos ignorancia de los costes reales de la administración debido a la ausencia de competencia y el riesgo de quiebra. La ignorancia
y la inocencia, conceptos incluso hasta bíblicos. Pero bueno, metámonos de lleno a lo que es, en América Latina tenemos graves problemas en cuanto a que existe una gran ignorancia en la administración de los costes. Eh, Sabemos que América Latina está representada en su mayoría por las pymes, por las pequeñas y medianas empresas. Y las pequeñas empresas regularmente no llevan un registro contable de cómo funcionan sus negocios. Esta ignorancia también lleva a un riesgo de la competencia y a su vez a un riesgo a quebrar, ¿no? Quebrar dentro de sus estructuras económicas, financieras. Dentro de sus estructuras, sus estados financieros tienden incluso a tener serias deficiencias, pero por temas de ignorancia no son atendidos. Vamos a seguir por aquí abordando algunos conceptos. Conceptos tienen que ver con lo que yo originalmente les planteaba a ustedes. Quiero señalar dos puntos importantes. A ver si esto me lo permite, subrayar. Ah, sí, sí se puede subrayar. Sí, vamos a subrayar entonces, estimados y estimadas. Quisiera subrayar esto que está aquí. Tenemos este PDF, no me deja subrayar. Vamos a bajar un poquito. Algo pasó. Vamos a cerrarlo, no hay problema. No hay ningún inconveniente. ¿Cierto? Estamos en un mundo virtual donde se pueden hacer muchas cosas. Se pueden abrir y cerrar. Si vamos en un mundo real, pues tiene ventajas y desventajas, ¿no? En un mundo real también hay otras situaciones que a veces no se pueden hacer tan fácil como cambiar el tablero, ¿no? El pizarrón, subirlo, bajarlo, cambiarlo de color. Cosas que creo que sería más difícil en el mundo real. Pero el mundo real también tiene sus beneficios, ¿no? Entonces, la interacción humana es algo que totalmente se requiere, ¿no? Estamos ante una situación donde la interacción humana no, bueno, se ha visto muy limitada, ¿no? Aquí ya abrió el documento. Vamos a ver. Está viendo otra. A ver. Sí, entonces ahorita ya pasamos a ver lo que es el concepto principal, nuestro concepto principal, que lo que yo les planteo a ustedes, la concepción ideológica sobre abordar la política económica como una ciencia o abordarla como, como una ciencia social o como una ciencia natural. Bueno, entonces aquí tenemos dos puntos. Concepto y ámbito de la economía, de la política económica. Tenemos entonces definición general, el conjunto de medidas elegidas, diseñadas y llevadas a cabo por las autoridades públicas para alcanzar unos fines u objetivos predeterminados. Eso en esencia se podría definir como lo que es la política económica. Entonces, política económica, un conjunto de medidas elegidas, es decir, de toma de decisiones determinadas, diseñadas, llevadas a cabo para autoridades públicas, para que éstas puedan tomar decisiones para alcanzar fines predeterminados u objetivos, ¿no? Entonces, conceptos claves: autoridad, elaboración y objetivo. La autoridad, en este caso, podría ser las instituciones públicas. La elaboración se habla de la
elaboración ideológica, la toma de decisiones y finalmente un objetivo a alcanzar. ¿Okay? Entonces, esos son como los tres conceptos claves que se toman dentro del concepto genuino, puro, subyacente de la economía, el cual alude a la política económica. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a seguir aterrizando. Estos conceptos son conceptos básicos que nos ayudan a comprender la política económica como tal, pero bueno. Ahora, al ser una política, al ser una ciencia social, surgen juicios de valor. Los juicios de valor son muy subjetivos porque dependen del sujeto, no dependen del sistema. ¿Y quién los emite? El sujeto. Por eso son subjetivos, son juicios de valor. Usted puede considerar que una inflación puede ser, la teoría plantea que una inflación es un nivel acelerado de la subida de precios y que debe ser atendida, debe ser combatida con una disminución de la oferta económica. A otros podrán decir que debe tomarse otra política monetaria. Bueno, entonces, ¿hay cierto subjetivismo? Lo hay. Todo, hasta la objetividad tiende a ser subjetiva como tal, porque la objetividad tiene un fin planteado por un sujeto, entonces tiende a ser subjetiva. Entonces tenemos dentro de estos juicios de valor y economía hechos, fenómenos, procesos reales. Entonces definición de supuestos e hipótesis, desarrollo de teoría, previsiones, implicitudes, observaciones, observación, análisis empírico, conclusión. Bueno, aquí tenemos una serie de medidas, hay unas teorías para modificarlas. Proceso científico de formación de una teoría. Aquí tenemos estos procesos. Yo aquí antes de adentrarnos a lo que son los juicios de valor, les voy a compartir un breve video. Voy a permitirles compartirles este video de la Escuela de Buenos Aires, Argentina. Vamos a ver rápidamente este video. Oh, perdón. Creo que por aquí podemos poner. Muy bien. Ahí está. Vamos a compartir rápidamente este video sobre lo que es el juicio de valor en la política económica. Hola, ¿cómo están? En este video, en el día de hoy, vamos a ver lo que es la investigación económica, teoría, metodología, realidad, dificultades y juicio de valor que toman los economistas. Antes que nada, te pedimos, como siempre, que te suscribas al canal y que compartas el video. En economía se emplea tanto el método inductivo, que se considera como aquel que parte de la observación de la realidad para obtener principios generales, como así el método deductivo. Es aquel que consiste en el empleo de deducciones logísticas extraídas de axiomas a priori sin recurrir a la observación empírica. El criterio para determinar si una teoría o un modelo es válido no radica en si realiza una descripción totalmente realista del fenómeno que se pretende explicar, ya que ninguno lo hace, sino
en sí las predicciones derivadas del modelo son coherentes con la evidencia existente. Ahora bien, aunque no podemos eludir el recurso a la evidencia para contrastar las teorías, sin embargo, nunca podemos probar taxativamente que una teoría determinada sea verdadera, pues siempre cabe la posibilidad de que en el futuro surjan observaciones que estén en conflicto con dicha teoría. Del mismo modo que nunca podemos considerar una teoría como definitivamente probada, tampoco es posible refutar una teoría para siempre. En general, cabe afirmar que una teoría debe abandonarse cuando predice peor que otras teorías alternativas las consecuencias de las acciones en las que estamos interesados. Cuando esto ocurre, la teoría se abandona y se reemplaza por otra que se ajusta mejor al fenómeno estudiado. En el procedimiento normalmente seguido en el desarrollo de la investigación económica tiene tres fases. En la primera se observa un fenómeno y nos preguntamos la razón por la que puede existir una determinada relación. En la segunda se formula una serie de hipótesis y se desarrolla una teoría que intenta explicar el fenómeno observado. En la tercera se contrastan o verifican las predicciones de la teoría confrontándola con los datos. Un hecho diferencial del análisis económico se deriva del realismo de los supuestos normalmente empleado en los modelos económicos. A este debe señalarse, sin embargo, que la postura dominante defiende que las teorías no deben evaluarse a la luz del mayor o menor realismo de los supuestos por ello empleados, sino a través de la validez de las predicciones de ellas derivadas. Desde esta óptica, una teoría será válida siempre y cuando lo sean las consecuencias o predicciones formuladas a partir de ella. En economía se plantean también los problemas de los juicios de valor. Los economistas son miembros de una sociedad que tienen unos valores ideológicos que los individuos aprenden y absorben, muchas veces de forma inconsciente. Estos juicios de valor influencian las cuestiones que el científico estudia, el tipo de preguntas que se hace, los conceptos que emplea y las hipótesis de que formula, y pueden restar objetividad al análisis de los fenómenos económicos. Los problemas metodológicos han impedido, sin embargo, que la economía haya desarrollado un cuerpo de teorías y unos métodos de análisis que han demostrado eficiencia y utilidad. La imposibilidad de realizar experimentos controlados en economía no es un problema exclusivo de esta ciencia. Tampoco en astronomía se puede efectuar experimentos, y ello no ha impedido su desarrollo como ciencia. En cambio, el cambio continuo de las variables económicas tampoco es un problema sin solución, ya que con técnicas de análisis apropiadas a la complejidad de los fenómenos, dicho problema se puede obviar. La incorporación de juicios de valor tampoco es exclusiva de la economía. En la filosofía de la ciencia se acepta de forma generalizada que toda investigación científica implica elementos subjetivos importantes. El ideal de una explicación de los hechos puramente objetiva, libre de juicios de valor y de elementos subjetivos, ha sido abandonado. Ahora, además, cualquiera que sean los factores inspirados de una hipótesis, su proceso de manipulación puede acabar de depurarla de los elementos ideológicos. Esperamos que con este video hayas terminado con tus dudas y te pedimos por favor que te suscribas a nuestro canal y compartas el video. Muchas gracias. Muy bien, acabamos de observar, podemos ver que los temas asociados con el juicio de valor son temas que en algunos casos han
violado los principios científicos de la ciencia política y han primado intereses particulares, personalistas. Entonces, vamos a tocar estos aspectos del juicio de valor y pasamos a ver lo que es el modelo keynesiano en su esencia, ¿ok? Entonces, juicios de valor y economía. Durante el desarrollo económico como ciencia surgió el debate acerca de si podría considerarse la economía como una ciencia social o una ciencia natural, lo que yo les estaba planteando a ustedes originalmente. Entonces, a la ciencia económica como una ciencia natural implica considerar a la ciencia económica como una ciencia natural implica la necesidad de eliminar cualquier tipo de planteamiento ideológico en las diferentes teorías económicas. Entonces, hay dos posturas. La economía es una ciencia, entonces describe hechos y el funcionamiento de un sistema económico. El economista puede elaborar teorías con independencia de sus planteamientos ideológicos. Si la economía es una ciencia social, hay una relación con la ética, juicios de valor o prioridades políticas. Y miren, aquí tocamos el tema ética. El tema ético tiene que ver incluso con una cuestión de bienestar, de calidad de vida. Entonces ya trascienden estos temas a otros elementos con mayor profundidad ideológica. Entonces dice, el economista debe implementarse y por tanto debe aceptarse la existencia de juicios de valor. Bueno, vamos cerrando entonces. Acá tenemos este concepto, los juicios de valor y la economía. Juicios de valor según Hutchison en 1964, uno de los economistas, podríamos decir, postmodernos, y tenemos entonces que hay juicios de valor precientíficos, lo que hacen parte de estos juicios a priori, donde pues hay problemas con una delimitación de lo que es la investigación, la metodología científica no impera o no hay un fruto de la metodología científica sobre lo que son los juicios de valor precientíficos. Estos son emitidos de manera, podríamos decir, prácticamente directa, pero no son considerados de manera científica. Bueno, a ver, creo que no es. Sí, voy a poner aquí. Ok, hay otros juicios de valor que son los juicios de valor postcientíficos, y entonces aquí sí se introduce un método experimental que va a determinar la economía política como un proceso objetivo y un instrumento de desarrollo social. Y finalmente tenemos lo que es los juicios de valor de selección. Entonces, aquí hay una estrecha relación con lo que es la realidad. Los hechos de la economía positiva, o sea, adquieren un procedimiento científico, metodológico, y un procedimiento también inspirado en toda una normativa. Entonces, aquí ya tenemos estos elementos con implicados. Entonces, para concluir de manera precisa sobre el juicio de valor y lo que es la economía, entonces tenemos que definir unas cuestiones. Entonces, resulta difícil separar el conocimiento económico, diríamos, lo que es científico, experimental, comprobable a través de datos y algunos métodos estadísticos y algunos métodos experimentales, como el que vamos a ver posteriormente, el keynesianismo. Entonces resulta difícil separar eso de los juicios de valor que tienen que ver con, va más allá de lo que es científico y se pega más a lo que es humano, a lo que obedece incluso a la razón, a los principios de la subjetividad humana. Entonces, separar lo científico de la subjetividad humana es uno de los grandes retos para la economía,
Y bueno, entonces, para concluir, diríamos que esto es a lo que apunta la política económica. La toma de decisiones de manera científica u objetiva, de tal manera que beneficie a la mayoría, es eliminar o controlar esa franja que hay entre el conocimiento científico y la subjetividad de los agentes económicos. Muy bien, con esto entonces damos por concluida esta cuestión relacionada con los juicios de valor y brevemente vamos a pasar a observar las herramientas del Estado que tiene dentro de la estructura keynesiana. Entonces, existen dos grandes fenómenos económicos, grandes fenómenos aglomerados. Por una parte está lo que es la inflación y por otra parte está lo que es el desempleo. Son dos grandes fenómenos que deben de ser atendidos. Y bueno, pues John Maynard Keynes, como les decía a ustedes iniciando el curso, iniciando la clase hoy, del día de hoy, habla de unas estructuras que el Estado puede incidir de manera que promueva la demanda global, es decir, el Producto Interno Bruto está representado por la demanda global. Entonces, el consumo global de la economía va a estar explicado por una política fiscal de Estado y esta a su vez se explica por lo que es el consumo, la inversión, C de consumo, I de inversión, G de gasto público, X que son las exportaciones, M son las importaciones, es decir, esto representa las exportaciones netas. Entonces, es promover toda esta variable, o sea, incentivar cómo el Estado puede promover la demanda global. Bueno, yo me que va a decir a través de promover esta fórmula que él mismo plantea. Entonces, ¿cómo promueve el consumo de los hogares? Disminuyendo los impuestos, aumentando la renta disponible y con esto se concentran mayores niveles de riqueza. Ahora, ¿cómo promueve la inversión? La inversión va a tener que ver con esta inversión privada de los grandes empresarios y si ellos tienen pues un tipo de interés que se fije con sus intereses, valga la redundancia, pues van a invertir más y de esa manera el Estado puede incidir. Ahora, ¿cómo promueve el gasto público? Sencillamente, pues emitiendo mayor inversión, mayor gasto social. En ese orden de ideas, habría más construcciones de escenarios de obras públicas, de escenarios deportivos, de hospitales, clínicas, centros educativos, y esto pues genera mayor empleo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo promueve las exportaciones? Ya habíamos dicho una política cambiaria o incluso una política arancelaria que promueva, por un lado, la disminución de impuestos sobre las importaciones de productos locales en el extranjero y por otra parte una política que haga mayor accesible la divisa local. Entonces, en ese orden de ideas, esta receta la planteó muy bien Keynes, John Maynard Keynes, y se le denominó las teorías keynesianas. Y bueno, en ese orden de ideas, tenemos que esta receta pues va a ser la que resuelve la Gran Depresión de 1929. Y bueno, con esto damos por concluida nuestra sesión del día de hoy. En la próxima clase voy a dejar un ejercicio sobre lo que es el modelo keynesiano y posteriormente vamos a ir abordando otros temas más contemporáneos de lo que es política económica. Y esto cómo lo podemos también ir relacionando con todas estas condiciones actuales, toda esta problemática que tenemos de la contemporaneidad, las externalidades que actualmente se viven, cómo se pueden interpretar, entender desde la política keynesiana. Bueno, vamos a ver si estas mismas políticas hoy pueden resolver la actual contingencia, los fenómenos que están quedando de las secuelas de la pandemia, si se pueden entender desde la política keynesiana. Bueno, esto lo podríamos ver así. Un saludo muy cordial, tengan ustedes un resto de tiempo muy grato. Estaré entre semana dejándoles sus actividades
los invito a que participen de manera activa en las clases y espero tengan ustedes un gran tiempo y que estos temas les contribuyan dentro de su formación académica. Saludos muy cordiales.